mira, agotador, ya porque obviamente, para ustedes, ¿por qué agotador? Porque obviamente si están todos los días con tareas, se van a ir agotando. Si lo hacemos por actividades grupales, yo creo que es mucho más simple también trabajarlo. ¿Ya? Ya, chicos, seguimos con lo En, siguiente, dígame. en mi grupo nunca nos decidimos quién iba a mandar la guía. Ah, ya, pero lo hicieron, ¿cierto? No. Pero Yo lo ¿cómo? En mi hago, grupo Gabriel. no No. tampoco. Ah, ya, Vicente lo hizo. Ya, igual cosa dicho, si necesitáis alguna cuestión, igual voy a seguir buscando. Sí, eso queda abierto, chiquillos, así que don't worry, que no se preocupen. Chiquillos, ¿cómo están hechos los cables? Ya como lo siguiente. Por tema de tiempo no les voy a mostrar, ¿cierto? El video que tenía pensado, pero sí explicarles cómo se hacen los cables. Como dice acá, los cables, chiquillos, se crean obviamente con lingotes purificados uniformes del material de cobre. Ya se derrite el cobre, ¿cierto? Y luego se empuja, se aplasta para derretirlo y hacer distintas hilas. Ya se hace muy parecido a lo que es el cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica, chiquillos, es lo mismo. Un material grande, un trozo grande de vidrio que se derrite, ¿cierto? Y se va haciendo un pelo, ¿cierto? De lo que es el material. En el caso de este, se toma, se derrite, ¿cierto? El cobre y se va estirando, estira, hasta que se hace un cable de cobre como tal. Y hay muchas máquinas, dependiendo si es un núcleo multifilar o unifilar, va a tomar el cable, ¿cierto? Y lo va a ir enrollando para que se haga un cable uniforme. ¿Ya? ¿Por qué es bueno entender esto? Porque obviamente es entretenido también saber cómo se hace el cable. ¿Ya? Como les dicen ustedes, ¿cierto? Se derrite a grandes temperaturas, a muy altas temperaturas el cable para que obviamente tenga esta forma, ¿cierto? Y sea de forma maleable, ¿ya? No lo hace gente en sí, lo hacen nuevamente máquinas que hacen todo el proceso más que nada para después dejarlo en su revestimiento, ¿cierto? Específico para que ustedes puedan trabajarlo como tarea, ¿cierto? Pero ni siquiera tarea, para que ustedes puedan tener como este conocimiento base. Busquen en YouTube, ¿cierto? Cómo se crean los cables y van a ver un sinfín de videos. Hay uno que es muy cortito, que aparece, ¿cierto? Cómo el cable se va enrollando, cómo las máquinas, ¿cierto? Toman este conductor, ¿cierto? Y lo hacen obviamente mucho más, mucho más flaquito y delgado de lo que, con lo que llega. ¿Ya? El plenum, ¿cierto? Que apareció a muchos de ustedes, ¿cierto? En cuanto a lo que es la actividad. El plenum no es un cable, sino que es una forma en cómo el cable se está construido, ¿ya? Porque obviamente lo que es la NEC, ¿cierto? La NEC, ¿cierto? Que es la que impone los tipos de código, ¿cierto? Ella nos da un cable plenum, ¿cierto? Que es, como dice acá, el tipo de código de cable NEC es importante porque los cables funcionan a menudo en espacios de sistema de ventilación sobre techos o debajo de pisos. El plenum, ¿cierto? Es la forma plena con la que debe ir el cable, ¿cierto? Que debe ir, como dice ahí, entre el entretecho, ¿cierto? O en el subsuelo. Y obviamente el cable debe tener las propiedades, ¿cierto? Para que pueda ser resistente a esos lugares. Cuando se habla de un cable plenum es porque un cable que obviamente va a tener sistemas, va a tener un revestimiento termoplástico, elastómero, ¿cierto? O fluopolímero, ¿cierto? Que obviamente va a hacer que el cable sea de forma resistente, ¿cierto? A todas las entidades externas, ¿cierto? A todas las problemáticas externas con las cuales este cable esté trabajando. Y eso va a hacer que el cable obviamente sea un cable resistente o sea un cable obviamente que pueda estar trabajando en un lugar con el cual nosotros podemos fácilmente manejarlo, ¿cierto? En cuanto a las temperaturas, ¿ya? Como dice aquí, los cables plenum están hechos de materiales que se queman lento y no emiten humos nocivos. Eso obviamente va a ser un cable termoplástico, ¿ya? Porque dice que se quema lento, porque obviamente, como dijimos hace un rato, si un cable obviamente fuese de plástico, el plástico es muy flamable, y al ser flamable obviamente puede producir problemáticas en cuanto a lo que son las distintas construcciones. El cable plenum, ¿qué es lo que hace? Como se quema lento, obviamente se va a ir consumiendo de a poco. Y eso obviamente va a hacer que no tenga problemáticas en cuanto a irradiar una gran cantidad de energía, ¿cierto? En cuanto al fuego con el cual estemos trabajando. Y como dice ahí, los espacios que decíamos abajo, ¿cierto? Como sistema de ventilación, techos u otros, se llaman espacios plenos. Que no se deben llenar rápidamente de gases tóxicos si hay un fuego pequeño porque el sistema de aire acondicionado separa los humos venenosos de otras áreas del edificio. ¿Ya? Por ende, el cable pleno, ¿cierto? Va a ir en esas áreas y va a tener, ¿cierto? Estas propiedades, ¿cierto? De no tener problemas en cuanto a los distintos gases, fuego, ¿cierto? Y otros con el cual el cable se puede ver enfrentado. Si nosotros buscamos noticias, chiquillos, muchas veces las casas se queman porque las propiedades del cable, el revestimiento del cable era de plástico. Y al ser de plástico, esto se incendiaba y producía obviamente grandes incendios. Es un cable de los cables más nuevos, un tipo de cable plenum,
el cable obviamente no va a producir esos incendios dentro de los lugares o habitaciones. Por eso, ojo, siempre que compremos cables que sean mucho más baratos, nos vamos a ver enfrentados con que sus propiedades de revestimiento son malísimas y eso obviamente van a ser a futuro un problema, ¿cierto?, para nuestras distintas construcciones con las cuales estemos trabajando. Los cables de planta. Hay dos tipos de planta, chiquillos. ¿Ya? No los gomeros y esas cosas. Sino que las plantas hay dos, planta interna y planta externa. La planta interna tiene que ver mucho con lo que es dentro de la oficina, ¿cierto? Dentro del edificio. Como de un edificio, del mismo edificio, de un piso hacia otro, va a llegar todo el cableado por dentro. Y la planta externa es toda la planta que va desde la central principal por la calle, ¿cierto? A nuestro edificio como tal. Todo lo que está en la calle es planta externa y todo lo que está dentro del edificio va a ser planta interna. ¿Qué nos importa saber esto? Mucho, porque la planta externa debe tener ciertas propiedades en cuanto a su revestimiento del tipo de cable que estemos ocupando y también el mismo cable va a ser totalmente diferente del cable interior. Por ejemplo, si yo tengo un cable de planta externa, nos vamos a dar cuenta que es un cable mucho más grueso, mucho más resistente, mucho menos maleable y flexible con el cual estemos trabajando. Mientras que el cable de planta interna cuando estemos trabajando con él, sí va a ser un cable mucho más maleable, mucho más flexible. ¿Por qué? Porque este va a ir dentro del edificio de distintas cañerías desde un lugar hacia otro del mismo edificio. Por ende, si nosotros nos damos cuenta de esto, un cable plenum va a ser usado en planta interna y los cables termoplástico, elastómeros y fluoropolímeros van a ser ocupados en planta externa. ¿Por qué en planta externa? Porque si nos dimos cuenta, deben ser resistentes al sol, deben ser resistentes a gases, ¿cierto? Deben ser resistentes a presiones, ¿cierto? Atmosféricas, deben ser puestos, ¿cierto? En bajo presión subterránea, ¿cierto? En presión aérea, ¿cierto? Y otros. Si nosotros nos damos cuenta, de planta externa deben ser cables muy resistentes frente a todas las inclemencias del lugar, del contexto que esté trabajando, mientras que el cable interno va a ser un cable, ¿cierto?, que va a tener distintos ductos para poder trabajar, pero también debe ser resistente a altas temperaturas y problemáticas en cuanto a lo que son las humedad, ¿cierto?, y otros. ¿Ya? Como dice acá, ¿cierto?, un cableado de planta, es decir, un sistema de cableado estructurado, es más que un conjunto de cables individuales. La planta interna es la que se encuentra dentro de los edificios. La planta externa, por lo general, es más espesa y está equipada con materiales de revestimiento más fuertes y gruesos. ¿Ya? Se puede rellenar con gel resistente al agua y se puede cubrir con una capa de blindaje. Estas medidas aumentan el costo, pero protegen los cables en condiciones extremas o externas. Cuando nosotros vemos el cable de planta externa, su revestimiento va a ser con los tres materiales que nosotros vimos el día de hoy. Y por dentro, el cable también va a tener otros tipos de materiales con los cuales van a ser envueltos para que no haya problemas en cuanto a la humedad de interna del cable. Por ende, el mismo cable va a estar sellado casi doblemente. Ya cuando nosotros volvamos a la vida real, ustedes se dan cuenta que el cable de cableado externo, de planta externa, el cable multipar, cuando yo lo corto con una sierra, ¿cierto? Y lo separo, por dentro tiene un gel. Y ese gel es un gel sellador, ¿ya? Con el cual vamos a trabajar. Sí, vida real. Cuando veamos, chiquillos, ¿cierto? Este cable por dentro va a tener un gel sellador y eso obviamente, usted va a decir, "Ay, qué asqueroso". Ya, pero esa cosa asquerosa hace imaginar que el cable no tenga problemáticas con la humedad, ¿ya? Y se dan cuenta que el cable es muy grueso con referente a lo que está dentro del cable mismo, ¿ya? Profe, ¿No? ese cable es subterráneo, ¿verdad? Ojo, puede ser subterráneo o puede ser aéreo. ¿Por qué puede ser Sí, porque subterráneo? Dígame. es que el profe Marcelo había dicho, por ejemplo, que en el caso subterráneo, el gel iba también como para que cuando los ratones mordieran el cable, como que se comieran eso nomás, el puro gel. Exactamente, exactamente. Porque se da cuenta, por la parte subterránea los ratones andan ratones también, pues y por ende el cable debe ser resistente a toda esa inclemencia. Y como dices tú, pues el gel, los ratones cuando estén comiendo no van a comerse el cable como tal, sino que se van a comer obviamente este gel que está por fuera. Ya por ende estas mordidas, ¿cierto? Van a ser obviamente expuestas por el gel como tal. Y por ende para el mismo técnico, después cuando lo vaya a verificar, nos vamos a dar cuenta que va a ser esta, eh, eh,
va a haber estos lugares con los cuales va a estar mordido. Y por la parte aérea es porque obviamente, si nos damos cuenta, estamos expuestos a la lluvia, ¿cierto? La lluvia, obviamente, si entra dentro del cable, puede producir cortocircuito dentro del mismo. ¿Ya? Pero, profe, Sí. en el momento de que el ratón ya se come el cable y el gel, ahí habría que hacerle el cambio al cable, ¿cierto? Sí, po. O O habría que, simplemente por Ujú. encima. Habría que hacer el cambio del cable o habría que hacer el cambio de esa parte del cable. Y ahí ustedes con Marcelo el próximo año se van a dar cuenta de que están las mufas. ¿Cachai? Y ahí obviamente hay que fusionar dependiendo del tipo de cable que estamos poniendo. Si es fibra óptica, se fusiona en esa parte específica. Y si es cable de red, se llega a hacer un empalme, ¿cierto? En esa parte en específica. Porque, ojo, cambiar el cable, imagínate un cable de 3 4 kilómetros, es complicado y es plata. Por ende, ¿qué se prefiere? ¿Qué hacen muchas veces los técnicos? Cortar esa parte y colocar un implante del cable como tal. ¿Cachai? Suena como chasquilla, pero así es como se hace, porque obviamente no pierdes tanta plata en cuanto a lo que el cable como el que está viajando por la parte subterránea. ¿Ya? Chiquillos, entonces, ¿cierto? Como la siguiente actividad de Classroom, que están como preguntas, ya, así para que las vayamos respondiendo. ¿Por qué es importante conocer las cualidades del cableado y qué hace un cable especial y diferente del resto en el caso de la planta interna o externa? ¿Ya? Les pregunto a ustedes ahora abierto antes que vayan al Classroom, ¿cierto? Eh, ¿Por qué es importante, chiquillos, conocer las cualidades del cable? Porque yo me he dado casi estos 40, casi 60 minutos de explicarles por qué es importante conocer el cable. ¿Quién me lo puede decir? Porque al momento de usar el cable, por ejemplo, uno de esas las cualidades, por ejemplo, si es de plástico, yo no puedo ocupar el cable de plástico para una instalación donde el cable puede adquirir una temperatura demasiado alta, y si es porque si es de plástico, ese de plástico se puede derretir y claramente provocar un incendio. Ujú, justamente. ¿Qué más, chiquillos, dice otra cosa? Porque sabemos las cualidades de cada cable para usar en distintos terrenos. Exactamente. O sea, como dicen ustedes dos, está súper bien porque al final hay que conocer qué tipo de cable debemos usar para las distintas tareas con las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, yo no voy a ocupar un cable de planta externa dentro de la conexión de mi router a mi Play 4, por ejemplo. Sería demasiado ilógico, ya que voy a estar ocupando un cable que es demasiado grueso para una conexión, ¿cierto? Que puede ser de 1,5 metros, de 2 metros, ¿cierto? Cuando un cable de planta externa puede tener una duración de 100 metros y una duración mucho mayor, y que también el costo tiene que ver mucho. Ya, por ende, en la pregunta uno, como dicen ustedes, es importante conocerlo, como dice José y como dice la Farme, porque obviamente dependiendo de sus cualidades es donde yo los voy a utilizar. ¿Ya? Y la segunda pregunta, chiquillos, que dice, ¿qué hace un cable especial y diferente al resto en el caso de la planta interna o externa? ¿Qué los hace diferente el cable interno y el cable externo? Puede variar su función, porque en el cable externo Ujú. también necesita material más resistente y más grueso. Exactamente, necesitamos cierto material que sea mucho más durable, ¿cierto? Y que sea maneable, por ejemplo, el de planta externa debe ser, no es más como tieso, por decirlo así, y el que va a planta interna debe ser más como manipulable, ¿o no? Exactamente, porque date cuenta que, imaginemos lo que les decía recién, pues yo hago una conexión en mi casa, ¿cierto? Conecto el router y digo, ya, ¿sabes qué? Voy a colocar mi computador para jugar, a hacer streaming, ¿cierto? De Valorant a través del cable de red. Y no tengo cable interno, ¿cierto? Categoría 5, sino que tengo solo cable categoría 6 externo. Y necesito hacer, ¿cierto? La conexión. Eh, ¿qué voy a, qué voy a, qué voy a hacer? Obviamente no puedo ocupar ese cable porque es un cable muy caro. Y obviamente el cable, como dice José, es un cable que obviamente no me va a dar la maleabilidad, ¿cierto? Para poder dejar el cable, ¿cierto? Según la forma, según el orden que yo necesito trabajarlo. De que va a ser un cable muy, 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 muy grueso. ¿Ya? El otro cable es mucho más fácil de trabajar. PC gobierno. PC colegio, digámoslo así. Chiquillos, ¿quién más piensa otra cosa? ¿Qué hace un cable, qué hace especial un cable, qué hace un cable especial y diferente al resto en el caso de la planta interna o externa? ¿Qué piensan ustedes, chiquillos? El material con el que están construidos los Eh, cables. Exactamente, como dijimos recién, ¿cierto? Entonces el cable
interno es de un material, de un tipo de material, mientras que el cable externo es de otro material, ¿cierto? Que son con su resistencia totalmente diferente. ¿Qué pasaría si yo coloco este cable en la parte externa? Voy a tener problemas, ¿cierto? En cuanto al sol, se va a quebrajar, ¿cierto? Con el tiempo. Si queremos hacer el ejemplo del experimento, hagan lo siguiente. Tomen un cable de red, cualquiera, ¿cierto? Que usted lo conozca, que no esté usando, obviamente, y déjelo de aquí al verano arriba del techo donde pegue más sol. Ten a dar cuenta que ese cable se va a perder su color y va a perder también la resistencia del cable como tal. ¿Ya? Si ese es un problema. Ya, chiquillos. Estas preguntas están aquí en Classroom para que usted las vaya rellenando nuevamente, que están acá. Ay, perdón. Están acá para que ustedes las vayan rellenando. Aquí. ¿Ya? Aquí están las dos preguntas, chiquillos, para que ustedes las vayan respondiendo de forma individual. Y hay otra cosa, que debe rellenar también antes de, o finalizando la clase, ya cuando les diga chao, que se cuiden y todo eso. Hay una parte que dice aprendizaje clase a clase. Usted en este va a hacer lo siguiente. Va a haber una ficha en Forms, ¿ya? Y dice, ¿qué aprendí hoy? ¿Ya? Y dice, acá podrá registrar lo aprendido por ti en la clase. ¿Ya? Y acá usted coloca, ¿cierto? Su nombre y apellido, ¿cierto? En mi caso, Juan Silva. Y coloca, ¿cierto? ¿Qué aprendí hoy? ¿Ya? La respuesta, ¿qué aprendió usted, ¿cierto? ¿Qué cosas fue aprendiendo? ¿Qué le gustaría profundizar, ¿cierto? Y obviamente, siente que lo que fuimos viendo hoy día, la forma en la que la vimos, fue necesario para su aprendizaje. ¿Qué pasó él? Que me dice, profe, ahí me escribe por el chat. Que me gustaría cambiar de la clase, ¿cierto? Y abajo me dice, ¿cierto? ¿Qué nota le pondría a esta clase? Chiquillos, es importante que usted responda con la mayor sinceridad porque yo en esto me baso. Ya para, obviamente... Ah, ya, mire, en la parte de abajo, él... Ay, ay, no. Ahí le voy a enseñar después cómo hacerlo porque tampoco me acuerdo cómo hacerlo. ¿Ya? Ya, así que acá, chiquillos, usted coloca la nota, ¿cierto? Que le gustaría cambiar de la clase. Si en verdad sintió del 1 al 5, ¿cierto? Siendo el número 3 como medianamente, 1 como en verdad nada, y el 5 sí, como súper bien. Y obviamente con esto nos va a ir ayudando para que yo tenga este feedback constante de poder hacer cambios en la clase como tal. Ya que, ojo, antes que se nos acabe el tiempo, yo voy a tener con ustedes de forma completa el ramo de ISBT y el ramo de IMBTI. Ya, ojo, el ramo de IMBTI, ya lamentablemente con lo que es IT Essentials lo vamos a dejar stand-by, sino que va a ser una forma totalmente diferente. Ya les vamos a pasar computadores también para que ustedes trabajen y se les va a pasar también materiales para que ustedes puedan abrir el computador y todo eso. Ya, al igual que esta clase, dos clases teóricas, clase práctica y así sucesivamente. Ya, mi idea era clase teórica, práctica, pero aún no nos llega el material. Así que, chiquillos, yo con usted va a tener un curso completo en este módulo y en el módulo de IMBT. Ya, así que esta temática que estoy haciendo acá, que es que aprendí hoy, la vamos a seguir haciendo clase a clase para que obviamente podamos ir mejorando la clase como tal. Ya, yo creo que hoy día pude hacer una variación diferente, pero igual para ir trabajándola constantemente. ¿Ya? Chiquillos, Profe, dígame. a nosotros igual nos van a mandar invitación para unirnos a IMBTI. Sí, pues. Sí, porque voy a hacer Ah, ya. un classroom completamente nuevo. ¿Ya? Así que don't worry en eso. Yo voy a hacer un Classroom nuevo para todos, para que obviamente las tareas anteriores que hicimos con sus compañeros, con los compañeros nuevos, no haya problema, ya en cuanto a lo que fuimos haciendo. ¿Ya? Y esto también me va a servir como su asistencia a la clase del día de hoy. ¿Ya? Así que si hay uno que no vino, ¿cierto? Y no hizo nada, obviamente me va a ser pillo. Ya, así que chiquillos, en estos 10 minutos que nos quedan, no, 2 minutos que nos quedan, lo invito a que vaya a este aprendizaje de clase y comience a hacer el formulario, ya para que así lo haga. Y tiene hasta las 12 para hacer estas dos preguntas con las cuales van a trabajar como comienzo de clase. Chiquillos, ¿algo que decir? Profe, Dígame. eh, con el tema de los capítulos de Cisco, ¿Sí? eh,
ya tenemos que haberlo terminado, ¿cierto? También con eso, porque en OFT yo no lo voy a hacer ahora, lo va a hacer el profe Marcelo. Y con Marcelo llegamos a la conclusión de que lamentablemente, igual que en IT Essentials, Ujú. vamos a dejarlo stand-by, ¿ya? Y ya el próximo año, cuando volvamos al colegio, ya ahí obviamente lo vamos a tomar de forma un poco más en serio, ya para que ustedes tengan como la currícula un poco más en cuanto a las pruebas, ¿cierto? Y las guías con los cuales puedan trabajar. Si pueden leerlo, genial, los invito a leerlo porque obviamente les va a servir mucho para todos los módulos. Don Diego Muñoz, ¿cómo coloca presente? Haciendo la actividad de aprendizaje clase a clase. Ese es mi presente. Si no la hace, no está presente. ¿Ya? Así que, chiquillos, ¿otra cosa que tengan que decirme? ¿Reclamarme ahora? Profe, ¿qué nombre tienen esos cables que se usan bajo el mar? ¿Bajo el mar? Es cable de fibra óptica. Es cable de fibra óptica subterráneo. O Ah, ya, porque yo transatlántico. le puse que me gustaría profundizar en eso. Ah, ya. Ah, lo que vimos la vez pasada. Ya. Sí. Vamos a dar de meterle ahí un poco de esas cosas. Ya, chiquillos, entonces, para que sigan haciendo su actividad aprendizaje clase a clase, me despido. Nos veremos el próximo día. Déjenme revisar para que así estemos súper claros en cuanto a lo que es las actividades. Nos veríamos nosotros el próximo día. Según lo que le mandó la prima Gali. Nos veríamos el próximo día jueves.